Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar de mis respuestas de fertilidad. Yo soy Carla Soriano, trabajo en el Departamento de Comunicación de la Sociedad Europea de Fertilidad y la Sociedad Europea de Fertilidad tiene unas plataformas, que la nuestra es la española en este caso, que es Mis Respuestas de Fertilidad. Lo encontráis en www.misrespuestasdefertilidad.es y os hago una pequeña introducción general de lo que es la Sociedad Europea de Fertilidad. La European Fertility Society es una sociedad empírica, es decir, que está basada en la evidencia, que proporciona además herramientas de apoyo y educación a los pacientes y también a las clínicas de fertilidad. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar la experiencia positiva de los pacientes a través de apoyo, educación y formación para hacer que vuestro viaje de fertilidad sea más agradable y basado en los cuidados que necesitamos en esta situación. Por otro lado, la sociedad también ayuda a las clínicas de fertilidad a través de cursos de formación y la capacitación del personal sanitario y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos de aprendizaje. Os cuento también que buscamos voluntarias o voluntarios. Como sabéis, es una sociedad o una asociación. Y yo estoy haciendo los webinars, pero muchas veces sí que necesitamos una mano para que alguien transcriba lo que son las preguntas y las respuestas que se hacen durante los webinars cuando el doctor o doctora termina la presentación. Entonces, es un gesto muy sencillo, es hacer un copia-pega de las preguntas y las respuestas que se harán al final del webinar. Y luego os pondré en el chat mi dirección de correo electrónico por si alguna de vosotras o alguno de vosotros se anima a enviarme el Q&A, que se llama, y os lo agradecería un montón, la verdad. Por otra parte, si queréis también echar una mano a la Sociedad Europea de Fertilidad, en la página web hay un botoncito que pone donar. Ahí creo, si no recuerdo mal, es como desde 5 € en adelante y hay donativo puntual o donativo mensual. Y también estaría genial. Y por último, os presento hoy a la doctora Victoria Verdú Merino. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Ginecología y Obstetricia. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia y una reputada trayectoria en el campo de la medicina reproductiva. A través de su experiencia en clínica, la doctora Verdú se ha especializado en 3 áreas fundamentales de la reproducción asistida: pacientes con baja reserva ovárica, fallo repetido de implantación embrionaria, que es el tema principal de hoy, y abortos de repetición. Entonces, sin más, cedo la palabra a la doctora. Os invito a hacer preguntas durante todo el webinar, que las podéis ir anotando aquí y yo al final del webinar las iré poniendo en pantalla para que todos las veáis. Muchísimas gracias. Al final de la presentación os recordaré que el evento se queda grabado y lo subimos también a nuestras plataformas para que lo podáis ver cuantas veces necesitéis. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, Carla. Buenas tardes a todas y nada, deciros que estoy encantada de poder estar aquí con vosotras e intentar resolver algunas dudas o algunas inquietudes que aparecen cuando nos encontramos con este problema tan importante que supone a una paciente que ha hecho un tratamiento de reproducción asistida y después de ponerse sus embriones, pues no conseguir el ansiado embarazo. Entonces, lo primero, deciros que tenemos aquí un esquema de la presentación que voy a dar y lo que os quería comentar es que cuando nosotros ponemos un embrión, obviamente hemos hecho un estudio previo de la cavidad uterina. Contamos en estos momentos con ecógrafos muy potentes, con ecografía 3D, que nos ayuda a dilucidar si hay algún problema uterino. Y sí que es cierto que en estos momentos llegamos a tener conocimiento de cómo está el embrión a nivel morfológico con todos los incubadores que tenemos, incluso a nivel genético, porque los podemos biopsiar, muy importante. Pero sí que es verdad que en ocasiones pues, ponemos el embrión y no se consigue el embarazo. En los estudios que realizamos a nivel de fertilidad, muchas veces no sabemos exactamente cómo definir un fallo de implantación. De manera habitual,
pues lo estamos definiendo cuando hemos puesto 3 embriones de buena calidad, pero sí que es verdad que antes transferíamos mucho los embriones con 3 días, hace ya unos años que se transfieren todos los embriones con 5 o 6 días y obviamente pues no es lo mismo la transferencia de un embrión en fases más precoces de su desarrollo que un embrión todo lo desarrollado que lo podemos poner y todo lo grande que se puede poner cuando hacemos una transferencia. Por otra parte, en estos momentos muchas veces biopsiamos los embriones para saber si genéticamente están sanos y obviamente cuando hemos puesto 1, 2 embriones genéticamente sanos con diagnóstico genético preimplantacional, pues consideramos que algo debe de estar pasando. Lo que está claro es que a la hora de la implantación el embrión llega a la cavidad uterina y se tiene que producir un diálogo de una serie de sustancias y un diálogo genético para que ese embrión y el endometrio donde llega pues haya una correcta implantación y dé lugar a una gestación en curso. Y lo primero y más importante es hablaros de la calidad embrionaria y de la genética del embrión. Sabemos que las mujeres, pues cuando nacemos con una cantidad de óvulos, cuando estamos dentro del útero de nuestra madre y estamos en el 5º o 6º mes de gestación, es cuando nuestra reserva ovárica va a estar lo más alta posible y a partir de ese momento, cuando ya estamos en la vida intrauterina, empezamos a perder nuestra capacidad ovárica o nuestra reserva ovárica. De manera que si dentro del útero contamos con unos 7 millones de folículos, pues cuando tenemos 20 años, que es el momento que probablemente tengamos más posibilidades de gestar, pues ya contamos con una reserva ovárica más disminuida, una cantidad de óvulos menor, que está oscilando entre unos 200 y 250.000 folículos. Y cuando tenemos 35 años, esa reserva ovárica ha seguido bajando, de manera que contamos con unos 50.000 folículos capaces de desarrollarse. Esta bajada en la reserva ovárica está ligada a que unos óvulos se ovulan y otros se estropean dentro del ovario. Y sí que es cierto que hay factores de tipo ambiental como el tabaco, determinadas patologías ováricas como la endometriosis que pueden hacer que el tejido ovárico se vaya desgastando, pero sí que es verdad que hay factores genéticos también implicados y hay gente que de manera ya predeterminada tiene una tendencia a tener una reserva ovárica más disminuida y antes de lo esperado. Y por otra parte, lo que sí os quería comentar es que cuando tenemos 20, 25, 30 años, la tasa de anomalías genéticas que portan nuestros ovocitos están en torno a un 25-30%. No todos los óvulos que ovulamos están genéticamente sanos. A partir de los 35 años, esa tasa de anomalías genéticas empieza a incrementar. Digamos que nuestros óvulos, cuando ovulan a lo largo del ciclo menstrual, del ciclo ovárico, pues tienen que quedarse con una carga genética, pues son 23 cromosomas, y en ese proceso de maduración del óvulo, pues a veces, y sobre todo a partir de los 35 años, se empiezan a producir errores en esa maduración que hace que el ovocito se quede con más o menos cromosomas de la cuenta, de manera que si cuando tenemos 25 o 30 años nuestra tasa de anomalías genéticas está en torno a un 25%, cuando alcanzamos los 40 años, pues sabemos que un 60% de los óvulos que ovulamos están alterados genéticamente y cuando tenemos 43, 44 años sabemos que un 95% de esos óvulos, aunque estén y se ovulen, pues están genéticamente alterados y van a dar lugar o a embriones anómalos que produzcan abortos o embriones que no implanten y obviamente pues el principal problema que tenemos a nivel genético y a la hora de conseguir embriones viables es la edad materna. Sí que es verdad que nosotros siempre, para nosotros es muy importante este factor, pero tampoco podemos olvidar que el embrión pues, procede de una pareja y el factor masculino, la calidad de la muestra de semen también tiene mucho que decir.
De manera clásica, pues hemos incidido mucho en la edad materna, pero en estos momentos, cuando tenemos un problema de fallo de implantación, pues también hacemos estudios genéticos al varón, se le pide un cariotipo y hacemos test genéticos como el estudio de fragmentación del DNA de los espermatozoides, que lo que intenta determinar es si factores de tipo ambiental, pues el tabaco, la cafeína, determinados tóxicos ambientales ligados al trabajo, el calor muy importante, sabemos que pueden producir unas roturas en el ADN de los espermatozoides que pueden ser de cadena doble o de cadena sencilla, y en estos momentos tenemos la capacidad de detectar estas anomalías, estas roturas en el ADN de los espermatozoides que pueden incrementar la tasa de anomalías genéticas en los embriones, y también contamos con sistemas para seleccionar aquellos espermatozoides con menores niveles de fragmentación. De manera que tanto la fragmentación de cadena sencilla como de cadena doble, en estos momentos tenemos la capacidad de mejorar, de tratar previamente al varón con antioxidantes y luego de utilizar técnicas de selección espermática que nos pueden mejorar el pronóstico reproductivo de esa pareja y que sus embriones tengan más tendencia a estar genéticamente sanos. Dicho esto, pues en estos momentos, como os comentaba anteriormente, pues a veces hablábamos de un fallo de implantación cuando habíamos transferido 3 embriones en fase de blastocisto y no había embarazo, pero sí que es verdad que en estos momentos, en muchas ocasiones, las parejas realizan un ciclo de fecundación in vitro y cuando los embriones llegan a 5 días, tenemos la capacidad de poder analizarlos, de coger unas cuantas células de ese blastocisto, el embrión se congela, de manera que 2 o 3 semanas más tarde pues tenemos el diagnóstico de si ese embrión está genéticamente sano o no. Y es verdad que si nosotros transferimos un embrión que hemos analizado, aunque la tasa de implantación de un embrión sano no va a ser del 100%, oscila entre un 60-65%, pero sí que es verdad que si transferimos un embrión sano, tenemos muchas más posibilidades de conseguir el embarazo y de que este embarazo llegue a término. Os preguntaréis por qué un embrión que genéticamente está sano pues no implanta, pero sí que es verdad que hay otros factores implicados, como el endometrio, la cavidad uterina, que ahora vamos a hablar, pero también os quería comentar que los ovocitos de una mujer más joven tienen la célula, el óvulo, pues tiene un núcleo, que es donde está la carga genética, y tiene un citoplasma, que es donde están todas las organelas y las llamadas mitocondrias, que son como unas estructuras que producen energía, y obviamente pues el ovocito que sea procedente de una mujer más joven va a tener como digamos una mayor capacidad de implantación. Incluso sabemos que en casos de gente que joven, que tiene menos de 35 años o que utiliza óvulos de una donante, pues al ser ovocitos de una mujer más joven tenemos una mayor capacidad reparadora muchas veces de esta fragmentación del DNA de los espermatozoides. De manera que con el diagnóstico genético preimplantacional tenemos mucha información, pero a veces no conseguimos el embarazo porque no solo depende de la carga genética del embrión. Y dicho esto, bueno, pues pasaremos a qué pasa con el útero. Yo lo que os quiero transmitir es que cuando se hace un primer ciclo, porque muchas veces a mí me han preguntado pacientes, ¿y por qué no me han hecho esta prueba o esta otra? Nosotros cuando hacemos un primer ciclo de fecundación in vitro, se están haciendo muchísimas comprobaciones. Hacemos ecografía, se ve cómo está el endometrio, si tiene buen aspecto, si existe algún pequeño pólipo, algún mioma. En ocasiones nos encontramos que el útero tiene una forma como septada, o sea, como que tiene una pared, y si esa tabique es muy grande, pues recomendamos quitarlo antes de hacer un tratamiento. Y en ocasiones incluso vemos una trompa dilatada, un hidrosalping. A veces se producen infecciones en el aparato genital que hace que las trompas se obstruyan y se llenen de un líquido que es altamente infeccioso, y que si ese líquido refluye a la cavidad uterina,
pues nos baja a la mitad las posibilidades de implantación de un embrión, aunque el embrión esté estupendo. Entonces, todas estas cosas, pues el quitar un hidrosalpin antes de realizar una transferencia, quitar un pequeño mioma submucoso, un pólipo, son cosas que se hacen de manera habitual si las vemos antes de realizar una primera transferencia. Pero ¿qué ocurre si no vemos nada y está ocurriendo algo que se nos escapa? Pues tenemos varias técnicas, unas con una evidencia científica muy importante y otras que son más novedosas y que nos pueden aportar algo de luz, pero yo creo que lo primero que hay que hacer, porque si no lo recomiendan todas las sociedades científicas, es mirar la cavidad uterina por dentro, hacer una histeroscopia. La histeroscopia, bueno, pues es una técnica muy sencilla en la cual se introduce una óptica por el cuello del útero, se va mirando la cavidad uterina y en el caso de que encontremos pues alguna patología que no se puede diagnosticar por ecografía, por ejemplo, adherencias que a veces se producen entre las paredes del útero, pues pueden ser debidas a un legrado. Cuando hacemos un legrado después de un aborto, pues a veces se puede producir alguna reacción inflamatoria que haga que se produzcan adherencias entre las paredes del útero y eso haga que las posibilidades de implantación del embrión sean menores y que el endometrio engruese con más dificultad. En cualquier caso, el realizar una histeroscopia muchas veces va más allá de la corrección de alguna patología que tengamos, porque a veces nos encontramos patologías que no nos esperábamos y luego hay estudios que dicen que el hecho de hacer una erosión, un scratching arañar un poco la cavidad uterina por dentro, que ocurre cuando hacemos una histeroscopia, pues nos puede mejorar un poco el pronóstico a la hora de mejorar la receptividad endometrial en los ciclos posteriores. Cuando hacemos una histeroscopia, bueno, pues esta diapositiva que os muestro aquí, pues habla acerca de qué nos podemos encontrar cuando vemos el útero por dentro. Casi siempre vamos buscando pues infecciones o inflamaciones endometriales crónicas que pueden haber ocurrido pues por cualquier circunstancia, porque hayamos tenido un hidrosalping, porque tengamos tendencia a tener infecciones vaginales de repetición. Hay determinados factores que contribuyen a que el microambiente que se vive dentro de la cavidad uterina no sea el más adecuado. Cuando entramos por la óptica, vemos la cavidad uterina y hay determinados signos que nada más verlos, como que el endometrio esté más enrojecido o esté más edematoso, más inflamado, o veamos pequeños pólipos pequeñitos a nivel endometrial, micropólipos, eso nos pueden hacer sugerir que hay una inflamación endometrial crónica. Cuando hacemos la histeroscopia también siempre cogemos un cultivo endometrial, un poquito de tejido y se hace un cultivo para analizar si hay algún germen que nos puede estar explicando el hecho de que ese microambiente no sea el más adecuado. Y también hacemos una toma para biopsia en las cuales por una técnica especial de detección, que se llama inmunohistoquímica, pues detectamos unas células que se llaman células plasmáticas o CD138 que cuando las encontramos y por encima de 2 o 3 células que se vean por campo, pues creemos que esas células son indicadoras de una inflamación endometrial crónica y que esto hay que tratarlo. El tratamiento es muy sencillo porque es poner un antibiótico adecuado en el caso de que en el cultivo nos aparezca un germen específico, bueno, pues vamos a tratar ese germen específico con un antibiótico adecuado para ese germen, pero a veces encontramos un cultivo que no nos da ningún resultado, es negativo, pero sí que cuando vemos que estas CD138, estas células plasmáticas están, sospechamos que hay una infección larvada, un ambiente endometrial no adecuado y habitualmente ponemos antibióticos de amplio espectro y corticoides para intentar mejorar ese tejido endometrial. Cuando encontramos estos problemas, un cultivo positivo, una CD138 positiva, lo habitual es que tras una tanda de tratamiento que suele durar unos 14 días, pues posteriormente, en 20-30 días,
se repita, no haga falta repetir la histeroscopia como tal, que es más molesta, pero sí que con una biopsia en consulta se puede coger un cultivo y se puede coger una CD138 para ver si ese problema se ha resuelto. Y si vemos que sigue manteniéndose, se pueden realizar varias tandas de tratamiento con antibióticos o corticoides para intentar mejorar ese microambiente. Por otra parte, estas pruebas son muy importantes y desde hace unos años pues han aparecido nuevas pruebas como los test de receptividad endometrial que nos pueden ayudar sobre todo en pacientes con fallo de implantación porque tienen una validez diagnóstica bastante importante, aunque en ocasiones se cuestiona, sobre todo cuando se hacen test de receptividad endometrial sin tener un fallo de implantación, pero yo a lo largo de mi vida profesional, pues aunque me parecía algo milagroso, pues poniendo algún día más o algún día menos de progesterona, pues hemos conseguido el embarazo. Lo que os quería comentar es que existen test de receptividad endometrial que lo que miden es cómo se expresan unos genes del tejido endometrial al alza o a la baja en el momento en que el endometrio se vuelve receptivo, cuando se abre lo que nosotros llamamos la ventana de implantación. Si tú ovulas el día 14, 15 del ciclo, pues unos 7 días más tarde, pues esa ventana de implantación, ese momento más adecuado, está abierto. Y lo que hacemos es preparar el endometrio con una medicación por vía oral, con estrógenos o bien utilizando nuestro ciclo natural y luego ponemos 5 días de tratamiento con progesterona y al que hace 6 realizamos una biopsia de tipo genético, ya os digo, se detectan genes que se expresan al alza o a la baja y nos indican si el endometrio es receptivo, porque lo normal es que un embrión que tiene 5 días, pues necesite 5 días de progesterona, eso es lo fisiológico y lo que ocurre en cualquier gestación normal, pero en pacientes con fallo de implantación sí que nos damos cuenta que en ocasiones esa ventana de implantación está desplazada. Cuando en pacientes que realizamos el ERMAP, que es el test de receptividad endometrial que utilizamos aquí en nuestra clínica IVF Light, cuando hacemos este test, como os digo, en pacientes con fallo de implantación, en un 66% casi de los casos, pues la paciente necesita 5 días de progesterona, pero casi en un 30% de los casos esa ventana de implantación en pacientes con fallo de implantación está desplazada o necesita algún día más. La mayoría de los casos, en un 25% de esas pacientes necesitan algún día más y en casi un 10% necesitan algún día menos. Todos estos test hay que verlos con una óptica de relativizar qué es lo más importante y qué es lo que es menos importante. Yo sinceramente creo que a la hora de hacer estos test, pues lo indicado es primero mirar la cavidad uterina, porque si tienes adherencias, tienes un pólipo ahí que se nos ha escapado o tienes una endometritis crónica, pues creo que lo indicado es tratarlo previamente y luego, si es posible y está en nuestra mano, pues realizar estos test que nos pueden ayudar un poco a afinar el momento más adecuado para realizar la transferencia, lo que llamamos una transferencia embrionaria personalizada. Por otra parte, pues también han surgido muchos estudios en los últimos años acerca de la inmunología de la fertilidad. Lo que está claro es que cuando el embrión llega a la cavidad uterina, se tiene que producir un diálogo, que nosotros hablamos del diálogo, pero se producen una serie de sustancias y se produce un equilibrio entre el embrión y el endometrio para que todo case y se pueda producir la implantación. Y sabemos que pacientes que tienen problemas de tipo inmunológico, pacientes con enfermedades reumáticas, bueno, pues en determinados momentos pues tienen una dificultad mayor para conseguir un embarazo y que ese embarazo llegue a término. En estos momentos la inmunología de la reproducción cada vez está más avanzada y sí que es verdad que se pueden realizar
test a nivel sanguíneo y nosotros aquí en la clínica habitualmente utilizamos un test inmunológico que mide determinadas células a nivel endometrial, como las natural killers. Miramos el equilibrio entre una serie de células TH1, TH2 y contamos con un servicio de inmunología que nos recomienda determinados tratamientos a nivel inmunológico que nos pueden también ayudar a mejorar la implantación embrionaria. Dicho esto, también en los últimos años pues, se ha hablado mucho acerca de las natural killers, que son unas células implicadas en la implantación y en muchos procesos en el organismo, y de los receptores de estas células. Entonces, estudios recientes pues, nos dicen que, sobre todo en pacientes con abortos de repetición o pacientes que tienen pequeños embarazos bioquímicos, abortos muy precoces, o en pacientes que han desarrollado en sus anteriores embarazos hipertensión arterial, preeclampsia, retraso del crecimiento intrauterino, pues se han visto que hay analíticas que podemos hacer para detectar unos receptores de las natural killer, que se llaman receptores KIR, y que la conjunción de un determinado tipo de receptores y el HLA, es decir, el DNA inmunológico que presentamos el padre y la madre, bueno, pues esa conjunción de los receptores KIR y el HLA materno y paterno en determinadas circunstancias, pues es como más inmunoreactivo. De manera que, realizando estos estudios, lo que intentamos es, por una parte, ver si determinadas patologías en el embarazo o los abortos pueden estar implicados estos factores, y la solución casi siempre pasa, por una parte, por transferir los embriones de uno en uno, que ahora bueno, pues es lo habitual, pero hace unos años era muy habitual transferir los embriones. Y al transferir los embriones de uno en uno estamos disminuyendo un poquito esa reactividad inmunológica. Y por otra parte, bueno, pues en el caso de tener que utilizar gametos de donación, óvulos de donación o semen de donante, pues en muchas ocasiones estamos en disposición de hacerle el HLA-C a la donante, de manera que vamos a utilizar una donante con ese estudio realizado para intentar minimizar esa reactividad inmunológica contra los embriones. Pero bueno, yo lo que os quiero transmitir es que hay pruebas que tienen una evidencia científica muy alta, como la histeroscopia, como los cultivos, como la CD138, y hay otras pruebas que nos pueden ayudar, sobre todo en casos difíciles, y que nos pueden dar algunas respuestas, pero que en estos momentos algunas veces hay estudios que lo cuestionan. Dicho esto, pues tendríamos que tener ya todo el equipo perfecto, pero sí que es verdad que de manera clásica, cuando hay un fallo de implantación y sobre todo cuando hay abortos de repetición, es muy frecuente que tengamos fallo de implantación, que me dé una beta positiva pero débil, pero que no sigue el embrión adelante. Y bueno, pues hay gente que ha tenido abortos y luego no termina de quedarse. Y sin ninguna duda, una de las pruebas o una batería de pruebas que hacemos siempre es un estudio de trombofilia, es un estudio de la coagulación sanguínea. De manera clásica, bueno, pues se hace una parte de la coagulación, que es una parte no genética, en la cual están implicadas pues, determinadas proteínas, como la proteína C, proteína S, que en determinadas circunstancias pueden estar bajas y pueden requerir el tratamiento con anticoagulantes como la aspirina o la heparina. Y luego pues hacemos también a veces, de manera habitual, un estudio genético de determinados factores de la coagulación, como el factor 5 de Leiden, el factor 2 de la protrombina, que en el caso de tener esta mutación está indicado el poner anticoagulantes, aspirina y heparina sobre todo. ¿Por qué? Pues porque nos puede ayudar a disminuir ese riesgo trombogénico, ese riesgo de coagulación en los pequeños vasos que llegan a la placenta y de esa manera disminuir el riesgo de aborto, mejorar las posibilidades de implantación y luego, por otra parte, lo que sí os quiero comentar es que en muchas ocasiones pues,
nuestras pacientes tienen una edad materna por encima de los 38 o 40 años. En ocasiones pues, podemos tener sobrepeso, podemos tener fumar, es un factor trombogénico bastante importante, aunque normalmente la gente cuando tiene estos problemas pues ya ha dejado el tabaco, pero sí que nos encontramos con pacientes que tienen una mayor tendencia a tener problemas de coagulación y con la edad y con el paso del tiempo, esos factores junto con los tratamientos con estrógenos pues pueden aumentar nuestro riesgo de tener trombosis. Entonces, yo creo que es un factor fundamental realizarlo porque nos puede ayudar en la implantación, pero también nos puede ayudar a minimizar los riesgos de determinados tratamientos con estrógenos que a veces, bueno, pues con un poco de cuidado, pues se puede paliar. El estudio clásico que se hacía pues, detectaba un 27% de las trombofilias conocidas, de las alteraciones de la coagulación que podemos tener, y en estos momentos pues hay PAC que realizan hasta un 87% de estudio de factores que nos pueden alterar la coagulación y que eso unido pues, al tratamiento con estrógenos, al paso del tiempo, a la obesidad, pues pueden esclarecernos un poquito la utilidad de utilizar anticoagulantes en este tipo de tratamientos, aparte de que nos pueden mejorar las posibilidades de implantación. El hecho de que la heparina mejore la implantación a veces pues, es muy habitual encontrar pacientes que sin haber hecho un estudio de trombofilia pues, han indicado tomar aspirina o heparina, y sí que es verdad que hay determinados estudios, aunque también en muchas ocasiones cuestionados, por otros, que la heparina como tal podría tener un efecto también inmunomodulador y que nos podría mejorar un poquito la receptividad endometrial. Pero ya te digo que esto está algo cuestionado y que de cualquier manera lo que intentamos con todos estos tratamientos es mejorar en las posibilidades de embarazo, pero también en la seguridad con nuestras pacientes. Y otros factores que esto lo hemos tenido siempre en cuenta desde una primera transferencia, pero que creo que debemos de chequear de forma periódica, es el tema del tiroides. Las pacientes, las personas en línea general, sobre todo las mujeres en edad reproductiva, en un 15% de los casos pues tenemos anticuerpos antitiroideos y a veces nuestro tiroides no funciona todo lo bien que nos gustaría. Una cosa es la vida normal, que necesitamos unos niveles de hormonas tiroideas normales, y luego el embarazo es una situación, y el momento de la implantación una situación un poco especial y que requieren tener unos niveles de hormonas tiroideas tal vez un poquito más elevados de lo normal, y eso lo conseguimos pues midiendo, aparte de los anticuerpos antitiroideos, la TSH. La TSH es una hormona que nos indica cómo está funcionando nuestro tiroides. Y cuando la TSH la tenemos por encima de unos determinados niveles, de 2,5, bueno, pues aunque la paciente no tiene un problema de tiroides y hasta 4 se puede tener una TSH y estar normal y no necesitar tratamiento, pero sí que es verdad que con los tratamientos de reproducción asistida y cuando queremos embarazarnos, sabemos que tener esa TSH un poquito más baja, aumentando la ingesta de hormonas tiroideas en muchas ocasiones, pues nos puede ayudar a mejorar nuestra receptividad endometrial. Sabemos que en pacientes con hipotiroidismo claro, pues cuando ponemos tratamientos para engrosar el endometrio, pues ese endometrio le cuesta más engrosar y que las hormonas tiroideas son muy importantes en el embarazo porque cuando conseguimos un embarazo y controlamos la TSH, vemos que esa paciente necesita un poquito más de hormonas tiroideas. Entonces, control del tema hormonal a nivel de tiroides, lo hemos hecho desde el principio, pero conviene de vez en cuando pues, revisarlo. Y para terminar, os hablaré de la vitamina D. Tampoco me voy a extender mucho porque últimamente nos hablan de la vitamina D por todos los sitios. Está implicada en todos los procesos del cuerpo y sí que es verdad que en procesos de tipo inmunológico y en las defensas pues tiene una importancia fundamental. Entonces, no cuesta nada tener los niveles de vitamina D bien
aunque parezca mentira y vivamos en España, es poco frecuente que una mujer tenga unos niveles de vitamina D adecuados y el control es muy sencillo y el tratamiento mucho más sencillo todavía, de manera que esto desde el principio lo tenemos controlado, pero conviene no olvidarlo. Aquí os he hecho un pequeño resumen de todo esto que os he comentado y sí que os quería comentar algunas cosas nuevas que están empezando a pasar, que yo creo que hay que tomarlas con mucha prudencia, pero sí que es cierto que en los últimos meses y en los últimos años en otras partes de la medicina, pues se está hablando de determinados tratamientos con PRP, con concentrados de plaquetas, que ahora os comentaré un poco en qué consisten, y sobre todo probablemente aplicados al campo de la reproducción y de la fertilidad, pues nos pueden mejorar en algunos, sobre todo en algunos casos especiales. El PRP o concentrados de plaquetas simplemente consiste en hacer una extracción sanguínea a la paciente. Esa sangre se centrifuga, se recuperan las plaquetas, que son células implicadas en la coagulación, pero al tratarlas de una manera adecuada, estas plaquetas contienen muchas sustancias vasoactivas y que pueden regenerar y mejorar tejidos y órganos. ¿Y qué ocurre? Pues que en ocasiones, cuando tenemos un fallo de implantación, pues a veces hay pacientes que tienen dificultad para engrosar el endometrio o porque han tenido un legrado que ha sido poco agresivo y le ha producido adherencias y luego queda el endometrio un poco dañado, pero es bastante habitual que nos encontremos pacientes que les cuesta engrosar el endometrio y probablemente este tipo de tratamientos, con mucha prudencia, pues nos podrían mejorar el pronóstico reproductivo de este tipo de pacientes, incluso en pacientes pues, que tienen un fallo de implantación puro, aunque no tengan el endometrio muy delgadito, pacientes con adenomiosis o fallo de implantación puro, en estos momentos, bueno, pues en ocasiones preparamos el endometrio y cuando empieza a engrosarse, pues hacemos unas instilaciones de este preparado de concentrado de plaquetas que liberan estas sustancias vasoactivas que nos ayudan a mejorar el grosor endometrial y podría ayudarnos, aunque los estudios son muy recientes, a mejorar el pronóstico reproductivo de pacientes con fallo de implantación. Y para terminar, pues deciros que cuando nosotros, los médicos que nos dedicamos a la reproducción, vemos que hemos agotado todas las posibilidades y que no conseguimos, sobre todo, embriones genéticamente sanos, pues muchas veces os recomendamos optar, o al menos que lo penséis, y si os éticamente y emocionalmente os es posible, contemplar la posibilidad de una donación de gametos, de una donación de óvulos o de semen o una adopción embrionaria. Yo entiendo que este paso, en un proceso en el cual has estado luchando por tener un hijo, pues es muy complejo porque todos queremos que nuestros niños sean genéticamente nuestros y eso no es que seamos egoístas ni nada, es que es lo normal y lo deseable. Pero sí que es verdad que en estos momentos en los cuales la fertilidad y el hecho de tener un hijo se ha ido difiriendo y la edad media de las mujeres cada vez es más alta. La edad media aquí en nuestra clínica en IVF Life Madrid pues está casi en 41 años. Entonces, con 41 años sabemos que un 65-70% de los óvulos que ovulamos genéticamente están alterados y si tenemos buena reserva ovárica, pues probablemente pues en un ciclo pues consigamos algún embrión sano, pero en ocasiones tenemos que hacer varios ciclos, biopsiar los embriones y a veces viene la noticia tremenda de que ningún embrión está genéticamente sano. De manera que, bueno, creo que es una posibilidad. En España tenemos una ley de reproducción asistida que lo permite desde hace más de 20 años el utilizar gametos de donación, tanto óvulos como semen. Y bueno, pues creo que es una posibilidad que donde no había ninguna experiencia, pues se abre una ventana enorme. Pero sí que es verdad que todo requiere pues pasar un duelo de aceptación de que has perdido
la posibilidad de que tu hijo sea genéticamente tuyo y lo entiendo que es tremendamente complicado y una opción que debe de ser de manera individualizada para el que le parezca que es algo aceptable éticamente y emocionalmente para ellos. Yo cuando estamos en las consultas y veo una pareja con una edad por encima de los 40 años, 40, 42, 43 años, creo que hay que luchar porque tu hijo sea genéticamente tuyo y vamos a hacer todo lo posible, pero sí que es verdad que hay veces que veo que, que puede llegar a ser tanto tratamiento y tanto esfuerzo pues contraproducente y que hay opciones de ser madre, esta y otras como la adopción, que pueden satisfacerte y hacerte muy, muy feliz y después de este camino tan largo, pues conseguir tener a tu hijo. En cualquier caso, bueno, pues os animo a que si tenéis alguna pregunta, me la hagáis y deciros que nuestras clínicas no están aquí solo en Madrid, tenemos una clínica en Alicante, otra en el País Vasco y fuera de España y que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Hola, ya estoy de nuevo. Muchas gracias, Victoria. Me ha gustado mucho, mucho el webinar. Estás todo súper bien explicado. Vamos a dar paso al turno de micro abierto porque ya hay 3 personas que han hecho preguntas y vamos con ello. Irene dice, ¿es recomendable desbloquear las trompas en caso de tenerlas bloqueadas? ¿Tiene buena probabilidad de éxito? 40 años, trompas bloqueadas. Muchas gracias por todo, muy interesante su charla. Pues mire, Irene, el problema es que las trompas son muy finitas y antes, cuando no había técnicas de reproducción asistida, se intentaban desbloquear. Pero hacías una cirugía y las trompas son muy finitas, tienen que moverse y tienen que absorber el óvulo. Entonces, era muy poco probable que esas trompas volvieran a funcionar de manera correcta. De hecho, la primera niña que nació con técnicas de reproducción asistida, con fecundación in vitro, nació después de un proceso súper complejo porque su madre tenía las trompas obstruidas. Louise Brown, que nació, ella tiene 43, 44 años. Entonces, sí que con 40 años y con las trompas alteradas, mi recomendación es hacer una fecundación in vitro. Gracias. Siguiente pregunta, vamos con Esther. Tengo Hashimoto, anticuerpos antitiroideos positivos. ¿Puedo dar problemas de implantación? Yo creo que, como te he comentado, Esther, un 5 o un 15% de las pacientes tienen anticuerpos antitiroideos positivos. En ocasiones se ha recomendado pedirlos de manera sistemática y tratarlos incluso a veces con determinados tratamientos como corticoides. Pero yo creo que esto de los anticuerpos lo que puede hacer es que la TSH empiece a elevarse y se empieza a elevar, lo que hay que hacer es tenerla muy controlada y tratarla con hormonas tiroideas. Y la verdad es que teniendo el tiroides controlado, aunque haya anticuerpos antitiroideos positivos, no suele haber problemas a la hora de conseguir un embarazo. Muchas gracias. Vamos con otra Esther, no sé si será la misma. Dice, ¿podemos hacer algo para intentar mejorar la implantación? Pues yo creo que otro factor es que tendría tantas cosas que deciros que estaría 3 o 4 horas hablando, pero yo creo que el estilo de vida, intentar controlar el peso, porque sabemos que pacientes que tienen un sobrepeso, pues digamos que todas las hormonas que damos, todas las cosas que hacemos, tienen más dificultad y que desde luego controlando el peso, controlando nuestra alimentación y no fumando. El tabaco es infernal, tanto para la reserva ovárica como para el tema de la implantación. Podemos ayudarnos mucho, pero es verdad que hay veces que la mayoría de mis pacientes que tienen un problema de fallo de implantación, pues están súper entregadas y bueno, pues a pesar de todo a veces la cosa es complicada. Pero sí, cuidarnos el peso y el tabaco y la alimentación. Los tóxicos, vaya. Sí. Por ahora no hay más preguntas, pero vamos a dar un poquito de margen a ver si alguien se anima a escribir algo más o necesitan algo más. A ver.
Dice, era la misma Esther, muchas gracias por comentar y ayudarnos. La última pregunta, que sé que es muy difícil, pero ¿hay posibilidad de mejorar la calidad ovocitaria? Pues habitualmente, aparte de lo que te he comentado, el hecho de controlar el peso, porque hay gente que tiene sobrepeso y vemos, yo lo he visto en pacientes mías que han perdido peso y han mejorado la calidad ovocitaria y hemos conseguido más óvulos y con mejor aspecto. Pero sí que es verdad que utilizamos en ocasiones pues, complejos vitamínicos que llevan antioxidantes, que llevan melatonina, coenzima Q10. Todos estos antioxidantes, lo que pasa es que vemos que somos capaces de valorarlo mejor en varones. Los varones no les pasa lo que a nosotros, que tenemos una bajada en la reserva ovárica y la persona que tiene unos cuantos, dentro de un año no va a tener más, va a tener menos. Los varones cuando toman antioxidantes, vitaminas, cúrcuma, no, dejan de fumar y se cuidan, pues muchas veces vemos cambios bastante importantes en su calidad de la muestra de semen. Y con respecto a la calidad ovocitaria, pues es menos evidente, pero sí que es verdad que ahora mismo los complejos vitamínicos para la fertilidad, aparte de llevar vitamina ácido fólico, llevan vitamina B8, que es inositol, que también nos puede ayudar un poquito, llevan melatonina, en ocasiones llevan coenzima Q10 y todo esto nos puede ayudar un poquito a mejorar nuestra calidad ovocitaria. Muchas gracias. Veo que alguien está escribiendo. Era Esther que le da las gracias. Mil gracias, doctora. Bueno, Alex, Ana Belén, Esther, Jacqueline, Laura, Mercedes, Noelia, Rosario. Estos son los nombres que puedo leer por ahora. Sé que de alguna manera hay más personas conectadas, pero a mí solo me aparecen esto. Esto me ha pasado otras veces. La verdad que no sé cómo se hace, pero bueno, si alguien se anima, todavía estamos en tiempo. Y vamos a ver que alguien está escribiendo. En muchas ocasiones, cuando hacemos todo este tipo de estudios, pues a veces las pacientes me han comentado que ¿por qué no hemos hecho esto antes? Y sí que es verdad que ante la más mínima sospecha de que haya algún problema a nivel uterino o de infecciones, somos nosotros los primeros que antes de transferir pues, recomendamos pues, quitar unas trompas o hacer una histeroscopia. Pero sí que es cierto que son estudios, muchos de ellos con la histeroscopia, te lo pueden cubrir en la Seguridad Social, te lo cubren muchas sociedades médicas, porque tienen una evidencia científica muy alta y entonces te lo cubren, pero el resto de los estudios que hemos hecho, de receptividad, los estudios KIR, pues son estudios que corren a cargo de las pacientes y sí que es verdad que hay una evidencia científica, pero tenemos que cogerlo con la prudencia que nos corresponde, de manera que sí que es cierto que ahora cada vez se hacen los estudios de fallo de implantación antes porque estamos biopsiando muchos embriones, sabemos que genéticamente están sanos y nos preguntamos enseguida qué es lo que puede estar pasando y cómo podemos ayudar, porque si tienes 42, 43 años, consigues tener un embrión sano y lo vamos a poner, pues muchas veces hacemos muchas de estas pruebas mucho antes de lo que se realizaba antes. ¿Vale? Sí, voy con la siguiente. Buenas tardes. He comenzado para implantarme uno de los embriones que tengo congelados. He tenido un fallo de implantación en marzo. La ginecóloga me ha recomendado hacer el tratamiento en ciclo natural, sin dar estradiol, y me ha mandado óvulos probióticos, uno por la noche, y volver para eco en 6 días. Perdón por mi gato. Mi pregunta es ¿para qué es exactamente estos óvulos? O sea, ¿para qué son los óvulos de probiótico?
Vamos a ver, no he hablado de la microbiota endometrial porque tantos temas había que tratar, pero sí que es verdad que el microambiente este que decimos que hay dentro de la cavidad uterina, pues antes creíamos que la cavidad uterina era estéril, el útero por dentro que no había gérmenes, pero sí que hay gérmenes y tiene que haber gérmenes de los buenos. En la vagina, pues tenemos lo que se llama la microbiota vaginal, que es un equilibrio de gérmenes y en los que predominan unos que se llaman lactobacillus y que esos gérmenes son buenos porque mantienen un equilibrio en la vagina y hace que esté protegida contra infecciones, producen una situación ácida de protección ante hongos, ante bacterias. ¿Y qué ocurre? Pues a veces esa microbiota vaginal, bueno, pues se ve alterada. Bueno, pues estudios también bastante recientes, pero ya llevamos unos años viendo que el endometrio también tiene una microbiota, tiene un microambiente, que tiene que haber gérmenes y que tiene que haber más gérmenes de los buenos, de los llamados lactobacillus. Entonces, en ocasiones realizamos test para ver si esa microbiota está en las condiciones adecuadas y cuando vemos que está un poco desequilibrada o bien de manera sin haber hecho ese test, cabe la posibilidad de utilizar probióticos que nos pueden ayudar a mejorar ese microambiente endometrial. ¿Vale? Y luego yo, por lo que creo, es que te he recomendado hacer un ciclo natural. Cuando tenemos embriones congelados y utilizamos el ciclo natural, lo que hacemos es ir viendo cuando vamos a ovular y cuando estamos a punto de ovular, que se ve un folículo de un determinado tamaño y un endometrio ya engrosado. Bueno, pues ya a partir de ese momento ponemos habitualmente una medicación que se llama Ovitrelle para intentar ajustar un poco más el momento de la transferencia y justo una semana más tarde se hace la transferencia. Ponemos Ovitrelle, 2 días más tarde empezamos con progesterona y justo una semana más tarde de esa medicación hacemos la transferencia de manera que tú has preparado por ti misma el endometrio con la producción de estrógeno por parte de tu folículo que ha crecido. Y esto es bueno porque, por 2 cosas. Lo primero, porque no estás tomando tantos estrógenos y no te si te quedas embarazada no tienes que estar luego tomando hasta las 8 o 10 semanas estrógenos por vía oral, es una medicación, pues que las que lo tomáis sabéis lo que conlleva. Pues, no dejas de estar tratándote con mucha cantidad de medicación. Pero hay otro efecto que parece que se ha visto y es que en pacientes con tendencia a la hipertensión y al retraso del crecimiento intrauterino parece que el hecho de transferir el ciclo natural, si tú tienes ciclos normales y bien y produces un endometrio bueno con ciclo natural, pues protegería mucho contra esa hipertensión en el embarazo, contra la preeclampsia y cada vez lo utilizamos más. Sobre todo en pacientes que tienen facilidad para venir a la clínica y hacer controles para hacer seguimiento del ciclo. Hay pacientes que viven fuera de España y lo tienen más complicado y claro, pues para programarse es más fácil estar con un tratamiento con estrógenos por vía oral o transdérmica que seguir un ciclo natural, pero el ciclo natural cada vez se utiliza más y yo creo que está fantástico que su doctora le haya propuesto este tipo de tratamiento. Gracias. Vamos con la siguiente. Hola, ¿qué pasa si de cara a la transferencia, ya sea con tus óvulos o donados, das siempre positivo en citomegalovirus? ¿Y qué es exactamente? Pues mira, el citomegalovirus es un virus que fuera del embarazo, pues no tiene trascendencia, es decir, es un virus catarral y que incluso a lo mejor no te enteras que lo has tenido o tienes un poco de catarro y ya está. Lo que pasa es que si no lo cogemos en el primer trimestre o lo hemos cogido muy cercano, hacemos una transferencia o nos embarazamos, el niño en el primer trimestre se podría afectar por el citomegalovirus y podría tener malformaciones. ¿Y qué ocurre? Pues que hay varios serotipos de citomegalovirus, es decir, que aunque te hayas cogido uno, luego te lo puedes coger otra vez. Entonces, lo primero es que hay que hacer una serología, pues esto como cuando hacíamos las serologías del COVID, hay que hacer una IgG y una IgM. Y me alegro que me hagan esta pregunta porque en los últimos meses pues, me he encontrado en un par de ocasiones que nos seguía dando la IgM, que es el signo de infección reciente positiva
en varios test y dejábamos pasar las semanas y seguía dando positiva, porque en cuanto la IgM se negativiza ya podemos hacer la transferencia o embarazarnos. Y en pacientes que me ha pasado esto, en un par de ocasiones, pues hemos hecho una consulta al laboratorio y porque a veces los anticuerpos dan pruebas cruzadas con otros virus. Y puede ser pues que en una ocasión me pasó que pedimos anticuerpos del virus de Epstein-Barr, que es el virus de la enfermedad del peso, y estaba dando pruebas cruzadas, o sea, que puede haber veces que queremos detectar una cosa y estamos detectando otra diferente. Y yo creo que también con el tema de la vacuna y todas las vacunas cuando nos hemos puesto contra el COVID, el sistema inmune está un poco alborotada. De manera que lo primero es asegurarnos que esa infección es pasada y te sugeriría a lo mejor pues hacer una serología más amplia con el virus de Epstein-Barr. Pero bueno, esto es una experiencia personal mía que me ha pasado en el último año en 2 ocasiones. Gracias, doctora. ¿Tener el útero en retroversión conlleva algún problema a la hora de la transferencia o a la hora de la implantación? No, es una variante de la normalidad. La mayoría de las mujeres tenemos el útero hacia adelante, en anteversión, y hay gente que lo tiene hacia atrás, pero cuando nos embarazamos el útero crece y da igual. Y al tener el útero en retroversión, pues a veces hay gente que se nos dificulta un poquito la transferencia porque hay gente que tiene el cuello un poquito más cerrado. No tiene por qué, da lo mismo que esté hacia adelante o hacia detrás. Hay gente que tiene un cervix permeable y no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Que a lo largo también de todas las transferencias que he hecho a lo largo de la vida, a veces, como hacíamos la ecografía por vía abdominal, pues llenamos la vejiga y como la llenamos tanto, pues la vejiga se llena mucho y echa el útero todavía más en retroversión. Entonces, recomendaría en esos casos no llenar la vejiga tanto. Y nosotros en estos momentos estamos haciendo las transferencias con guía ecográfica por vía vaginal, de manera que no llenamos la vejiga. Cada técnica, tanto con ecografía por vía abdominal como por vía vaginal, pues tiene sus pros y sus contras, pero en el caso del útero retroversión, recomendaría que cuando haga la transferencia no tenga la vejiga demasiado llena. ¿Vale? ¿Carla? Ah, que no te veía. Disculpad, se me ha bloqueado la aplicación, perdón. Nada. A ver. Creo que esta era la última pregunta. No me había escrito nadie más después de la del útero en retroversión. ¿Hay alguien más que quiera hacer una última pregunta? Rápido, rápido. Si no, podemos ir dando las gracias a la doctora Victoria Verdú. Y parece que nadie escribe, así que sí. Doctora, muchísimas gracias. A mí me ha gustado mucho personalmente. Nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias también a todos los asistentes y nos vemos a la próxima. Un saludo. Un saludo y suerte. Gracias. Adiós.